Comienza la campaña de la renta. Hasta el 30 de junio se puede presentar la declaración, antes hasta el 25 si se solicita el pago por domiciliación bancaria. Toca revisar papeles y estar muy atento a las novedades, que las hay. Las principales en torno a los ERTEs o al ingreso mínimo vital. Para hablar de ellas y solventar algunas de las principales dudas que generan entre los ciudadanos, tenemos hoy con nosotros a Iván Pineda, del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. ¿Qué tal, Iván? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Vamos a empezar hablando por una de esas novedades, que son los ERTEs. Ha habido 87.000 aragoneses que han estado en algún momento cobrando un ERTE, y aunque la mayoría ya han regresado, el 86%, es decir, ya están fuera del ERTE, hay muchas dudas porque tienen novedades. Hemos preguntado en la calle y la gente está preocupada por ese tema. Vamos a escucharlo. Bueno, pues tengo un amigo en ERTE y este año con la declaración de la renta, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué situación se encuentra? Tiene un amigo, fíjate, hemos encontrado uno que no era de los 87.000. ¿Por qué es este año diferente la declaración de la renta para los que han estado en un ERTE? ¿A qué tienen que estar atentos? Vamos a ver, el sistema tributario español lo que está compuesto por, sobre todo, trabajadores, ¿no? Entonces, el sistema hace que si tú tienes un sueldo inferior a 12.000 euros, la empresa te retenga y tú no tengas que presentar declaración, lo cual pues es un alivio, ¿no?, para el trabajador, porque la empresa te va reteniendo y tú no te enteras, ¿no? Llega la época de renta y mucha gente no tiene esa obligación. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene esa obligación porque solo tenía un pagador. Ahora, como también le ha pagado el SEPE, porque está en ERTE, tiene dos pagadores, y lo cual le obliga a realizar en muchos casos la declaración. ¿Qué problema trae esto? Pues en primer lugar, que tiene que presentar la declaración gente que nunca había tenido que hacerlo, y en segundo lugar, y yo creo que es el efecto más nocivo, es que le va a salir a pagar, ¿no? ¿Y por qué le va a salir a pagar? Pues porque le han retenido de menos, ¿no? Porque como te decía, el sistema tributario español lo que hace es que te retiene lo que te tiene que retener o lo que tendrías que pagar tú en verano, te lo va reteniendo y así no lo pagas en verano. Y normalmente además te suele salir a devolver. Al haber dos pagadores, cada uno tiene en cuenta lo que ha pagado, con lo cual te retienen de menos. Y entonces, como te retienen de menos, en verano te toca pagar más. Ahora te va a tocar pagar más. O sea, no es que te toque pagar porque has recibido un ERTE, sino que no. Desde el SEPE no te han estado cobrando nada. No te han quitado parte, no te han retenido. O sea, el mensaje un poco es que no es que tengas que pagar de más, es que no te lo han retenido antes. Entonces, bueno, cualquiera de nosotros, pues si le dicen, oye, me tienes que pagar 600 euros, y dices, joder, me viene fatal, ¿no? Y sobre todo si has estado en un ERTE, es que, claro, la situación es muy complicada. Si te lo van quitando todos los meses, te han quitado 50 euros, pues bueno, pues lo has ido pagando, no te has ido enterando, pero que ahora de repente en verano nos digan, oye, que tenéis que pagar tanto, pues es que igual ese dinero pues nunca te viene mal, nunca te viene bien, pero es que esta vez te viene peor que nunca. ¿Y qué pasa con esas personas que han estado cobrando el ERTE más tiempo del que han estado en ese expediente temporal de regulación de empleo? Es decir, hay gente que ha vuelto a trabajar y el SEPE, por error, ha seguido pagándoles. Sí, la verdad que es un error bastante frecuente, ha sido un error bastante frecuente. El SEPE, pues bueno, ha tenido pues la avalancha de trabajo que ha tenido y a mucha gente le ha pagado de más. Entonces, ahí se puede dar varias situaciones. Una de las situaciones es que te haya pagado de más y luego tú lo hayas tenido que reingresar, ¿no? Entonces, que devolver. Entonces, esa situación, si ya has devuelto ese dinero, no hay ningún problema porque ya en los datos fiscales te aparecerá la cantidad correcta que tienes que declarar. Si el SEPE ha detectado que te ha pagado de más, pero todavía no sabes cuánto, ahí es donde está el problema, ¿no? Oye, ¿cuánto tengo que devolver al SEPE? Porque me han dicho que me han pagado de más, pero no sé cuánto. Pues ahí la recomendación sería que esperases, espérate, porque el SEPE va trabajando, tiene que saber exactamente qué cantidad te ha pagado de más para que tú lo incorpores a la declaración. Entonces, los datos fiscales no es algo estático, no es algo que de repente te aparece el día que te metes en la página web de la agencia tributaria y le das al botón de consultar datos fiscales. Esos datos fiscales se van renovando. Entonces, igual un día tienes unos datos fiscales y a la semana siguiente el SEPE ya ha renovado esos datos. Pues el consejo sería, espérate a ver si el SEPE ha renovado los datos para tú presentar la declaración correctamente. O sea, la gente que esté en esa situación, que no tenga prisa en hacer la declaración, que no tenga prisa, que se espere. Y si ya está definido qué cantidad tienes que devolver al SEPE, pues declara la cantidad correcta, no el ingreso de más. El peor de los casos sería que te hayan pagado de más y no sepas cuánto te han pagado de más. Ese sería el peor caso. En ese caso, presenta la declaración antes del 30 de junio, porque hay que presentarla en plazo, presenta la declaración, pero presentarla con todo lo que te han pagado, con lo cual dices, oye, es que estoy pagando por algo que luego voy a tener que devolver, bien, pero es que después vas a poder rectificar esa declaración, que no hay que tener miedo a rectificar las declaraciones
a posteriori del 30 de junio. También afectan los ERTEs a algo más y es a las deducciones por maternidad en este caso. Quien haya estado cobrando un ERTE de los de extinción o de jornada, de reducción de jornada, va a ver, bueno, que desaparece esa deducción por maternidad. Sí, eso es un efecto, la verdad, que bastante pernicioso para las madres trabajadoras. Las madres trabajadoras tienen derecho a una deducción de 100 euros al mes por cada hijo menor de 3 años, siempre y cuando las madres trabajen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que un ERTE es una suspensión temporal del contrato de trabajo. Entonces, durante ese tiempo no van a estar trabajando. Entonces, no tienen derecho a cobrar esos 100 euros, lo cual es un efecto, pues la verdad que pues, muy nocivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Pasa lo mismo cuando una madre trabajadora pues cae en paro, pues si está en paro, pues tampoco tiene derecho a cobrar esos 100 euros. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que haya meses que pueda cobrar un tiempo proporcional o igual tiene 2 trabajos y uno es a jornada parcial y entonces sí que tendría derecho a una parte. Bueno, esos casos sí que habría que estudiarlos. Otra de las dudas que hemos detectado en la calle es la de los autónomos que han cobrado en estos meses alguna de las ayudas por la crisis económica, por la pandemia. Como autónomo, al tener 2 pagadores, uno yo que soy el autónomo y otro, digamos, la mutua, que es la que nos está dando las ayudas, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar a la hora de hacer la declaración. Dudas tenemos todas porque, claro, no tenemos conocimiento de a qué nos vamos a encontrar. ¿Qué tienen que hacer? Aquí tienen que estar ellos atentos en esta declaración, si han recibido algún tipo de ayuda. Vamos a ver, este año, como me imagino que todo el mundo puede empezar a intuir, la verdad que va a ser un año muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros desde el Colegio de Gestores pues animamos a la gente a que vaya a un profesional, ¿no? Porque realmente hay muchas dudas, hay mucho caos, hay muchas preguntas, hay muchas situaciones nuevas. El caso de los autónomos, pues hombre, pues es un caso pues bastante problemático, ¿no? Lo que nos comentaba este ciudadano, que tenía 2 pagadores, bueno, en el caso de autónomos no es que tenga 2 pagadores, o sea, ese no es el problema. Ha recibido una ayuda de una mutua, que es una cosa muy común, que han recibido miles de autónomos, sobre todo de comercio y hostelería, han recibido una ayuda. Esa ayuda no tiene retención normalmente, o le han calculado la retención en función de lo que ha pagado la mutua, con lo cual tendrá muy poca retención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como eso se considera un rendimiento del trabajo, esa ayuda, ese rendimiento del trabajo tiene una reducción de 2.000 euros, lo cual es bueno para el autónomo. Pero el autónomo además tiene una característica especial y es que va a tributar por su beneficio, o sea, por lo que ha ganado. Ingresos menos gastos. Si tú has ganado muy poco dinero, pagarás muy poco dinero. Si ha sido un año muy bueno, pagarás mucho. Quiero decir que al final el autónomo tributa en función de su beneficio. Entonces, esta campaña de la renta, pues para los autónomos, especialmente para estos sectores tan afectados, pues se van a encontrar unas declaraciones de la renta muy diferentes a como venían siendo hasta ahora. Igual pagan menos impuestos, lo que no sé si eso es bueno o es malo. Igual a veces es malo, ¿no?, pagar pocos impuestos. Dependerá del caso. Otra de las novedades que trae la campaña de la renta este año es la obligación de hacer la declaración a quienes cobren el ingreso mínimo vital. Eso solo en Aragón afecta a más de 17.000 personas y de ellas más de 7.000 son menores, que también tienen que presentarla. Es una novedad importante y para aclarar los detalles hablamos ya con Beatriz Porras, que es abogada fiscalista. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Beatriz, es importante que recordemos esta obligación porque muchas de las personas que cobran el ingreso mínimo vital no estarían obligadas a hacer la declaración con los ingresos que tienen, pero este año sí tienen que hacerlo. Así es. Entonces, una de las preocupaciones de la agencia tributaria, y así lo ha manifestado y ha presentado una nota informativa, es las personas que han cobrado el ingreso mínimo vital tienen obligación de presentar el impuesto este año. Hasta ahora muchos de ellos no lo hacían y sobre todo, como bien has dicho, hay menores de edad que hasta la fecha era un tema que era ajeno a ellos. Que vayan a tener que hacer la declaración no significa que vayan a tener que pagar. Perfecto, así es. Son declaraciones que en principio no tienen por qué tener ningún problema porque son declaraciones con rentas exentas. Pero también tenemos que tener en cuenta que aparte del ingreso mínimo vital existen otro tipo de ayudas, la comunidad autónoma, de ayuntamientos, y entonces hay que ver muy claramente cuál es la cuantía que se percibe. Porque si la cuantía excede de 11.279 euros, en este caso sí que tendrán que tributar, pero siempre por el exceso. No es algo habitual el recibir más de este importe, por lo tanto el mensaje es que tienen que ser
declaraciones sencillas, declaraciones que no tienen que dar ni problemas, pero reitero la obligación, porque si no puede ocurrir que tenga algún tipo de sanción en no presentar estas declaraciones. Beatriz. Por otra parte, también indicaros que estas personas tienen que estar tranquilas porque les van a llegar a su casa una carta explicándoles la obligación de presentar la declaración de la renta este año. Beatriz, y cuando hay menores en ese núcleo familiar que recibe el ingreso mínimo vital, ¿es mejor hacer la declaración de manera conjunta o depende de los casos? Mi opinión es que depende de los casos. La nota informativa que ha declarado la agencia tributaria indica que quizás sea mejor hacerla de forma conjunta porque puede ser que eso sea en el 90% de los casos. Luego puede haber algunas excepciones en que sí que efectivamente sea mejor hacerla de forma individual. Habría que ver caso por caso, pero como regla general, al presentar la declaración conjunta se quitan el problema de que el hijo tenga que presentar la declaración individual con unos problemas que eso puede conllevar a efectos del mínimo familiar. Beatriz, pero en principio, declaración conjunta es lo que recomienda la agencia tributaria. Estamos intentando solventar dudas. Hay muchos ciudadanos que necesitan ayuda a la hora de realizar la declaración de la renta. ¿Realmente es complicado el sistema que tenemos? La verdad es que tenemos una agencia tributaria que ayuda mucho. Tenemos un sistema de información a los efectos de consultas vinculantes, información presencial que es muy detallada y con mucho mimo, porque puedes ir perfectamente a consultar. Con independencia de todo lo que se pueda consultar y estudiar, creo que el sistema tributario sí que es complicado. Nosotros estamos para estudiar y cada día nos damos cuenta de todas las complicaciones que hay, porque muchas veces, aun estudiando, tienes dudas por cambio de consultas, cambio de criterio, cambio de jurisprudencia. Sí que es un sistema complejo en algunos de los casos, pero también te puedo decir que muchas de las personas que simplemente pueden confirmar los datos fiscales pueden perfectamente, sin mayor problema, hacer su declaración de la renta. Luego, efectivamente, hay supuestos en los que sí que conviene ya preguntar y asesorarse, sobre todo para evitar problemas en el futuro. Pues Beatriz Porras, abogada fiscalista, gracias por aclararnos algunas de las dudas que teníamos. Buenos días. Encantada de atenderos. Buenos días. Iván, hablábamos de dudas, de novedades, sobre todo en esta campaña, pero luego hay otras cosas que entiendo que se mantienen igual. Las deducciones autonómicas, ¿hay algo reseñable en Aragón comparado con otras comunidades? A ver, en Aragón las deducciones autonómicas, pues este año no han variado excesivamente. No son de las, digamos, más utilizadas por los aragoneses. Realmente podríamos decir que son casi anecdóticas. Pues hay alguna por ahí, pues por ejemplo, la que se aplica a mayores de 70 años, que se aplica con ciertas límites, ¿no? Pues que tiene una pequeña deducción por tener un tercer hijo, por adopción internacional, por nacimientos en núcleos menores de 10.000 habitantes. Hay una serie de deducciones que no han cambiado respecto al año anterior, pero realmente las deducciones autonómicas diríamos que son meramente casi anecdóticas. Vamos a preguntarte, no quiero que te vayas sin preguntarte una última duda, y no es que sea novedad de esta campaña, pero es un tema novedoso que está sobre la mesa y nos lo han preguntado en la calle. ¿Cómo se gestionan las criptomonedas en la declaración? Las criptomonedas, esa novedad que está sobre la mesa, y hay mucha gente que invierte en este tema. ¿Hay que declararlo en la declaración? A ver, las criptomonedas funcionan igual pues que si, por ejemplo, hubieses invertido en acciones, ¿no? Cuando tú las tienes que declarar cuando las vendes. Entonces, cuando las vendes puedes tener o bien un beneficio o bien una pérdida. Si tienes un beneficio, tributas igual que tributaría la venta de unas acciones con beneficios, y si tienes pérdidas, pues también puedes utilizarlas durante los próximos 4 años para compensar otras ganancias que pudieses tener también, pues, de la venta de otros elementos patrimoniales. Pero realmente las criptomonedas en la declaración de la renta es muy parecido a su tributación que el resto de inversiones financieras. Bueno, pues nos quedamos con estos consejos, y sobre todo el que tenga una renta complicada o haya estado en un ERTE, o los autónomos que hayan solicitado ayudas, que hayan recibido ayudas, que no tengan prisa, ¿no? Que lo hagan con calma. Que lo hagan con calma, que lo estudien, que se asesoren muy bien, porque este año la verdad es que tenemos una declaración muy diferente a años anteriores, que había sido unas campañas muy planas, ¿no? Porque tampoco había habido grandes cambios normativos, y este año pues nos ha caído una bomba, ¿no? Con esto de la pandemia también a la declaración de la renta. Pues ánimo, Iván Pineda, muchas gracias por habernos acompañado. Ana.